decía el diputado maestro Landeros hace un momento, 500,000 personas, 500,000 personas están afectadas en un momento dado por vivir en 3,000 asentamientos humanos irregulares que no tienen en este momento la certeza de la propiedad de la tierra. Bueno, así de importante es la proyección de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos. Pero ahora pregunto, hay un organismo, diputado, que es la COMUR, esta comisión municipal que interviene en la regularización urbana. Señor, ¿cuál es su función, cuál es su importancia y cuál es su vigencia en este momento? Vaya que la importancia de su función es determinante. Es importante el impulsar la regularización desde varias ópticas. Estamos hablando únicamente en los fraccionamientos o los asentamientos urbanos en tierras de propiedad privada. Pero ¿qué pasa con los fraccionamientos en tierras de zonas ejidales? O sea, debe de existir un acercamiento también con las instancias federales como es CORED, como es PROCEDE, para efecto de determinar los polígonos, impulsar que hagan los trámites de expropiación, coadyuvar con los ejidos para regularizar a todos estos asentamientos también que están en zonas ejidales. Es muy importante realmente que impulse y se convierta en lo que y cumpla con su función. Es la Comisión Municipal para la Regularización. Es todo, propiedad privada y ejidal, de todo. Y sobre todo, bien vale la pena porque la gente que vive ahí compró por necesidad, por tener la necesidad de tener un techo donde vivir. Como quiera que sea, ya está ahí. Y muchas de ellas son situaciones de hecho que datan, yo creo que hasta más de 30 años. Más de 30 años, 20 años tienen. Entonces vale la pena, porque son ciudadanos de Tonalá, ser atendidos en el tema y ayudarles a asegurar su patrimonio familiar. Es importante esta comisión, es determinante para que toque puertas, sea al CORED, sea a la propia PRODEUR, que es la que dictamina la procedencia, y propiciar el acercamiento con los ciudadanos, coadyuvar con ellos, las reuniones informativas. Hay que impulsar mucho esto. Insisto, en Tonalá existe yo creo que más del 30% de asentamientos irregulares. Irregulares no porque los ciudadanos que compraron ahí hayan cometido un delito, no, sino que ellos compraron y quien los vendió nunca les regularizó, nunca les resolvió el problema de la tenencia de la tierra. Para eso se está creando este instrumento, esta ley, para que facilite, y ahora sí, tiene el carácter de obligatoriedad para todo el Estado y todas las autoridades municipales atiendan este problema grave que tenemos. ¿Y por qué no nada más ese que no tiene la certeza jurídica, sino que la falta de infraestructura, la falta de recursos, la falta de incluso de algunos programas federales o estatales? ¿Por qué? Porque el municipio no tiene ni la titularidad de las vialidades. Entonces, son situaciones que se deben de atender para que realmente tengan también acceso, incluso no nada más a créditos e hipotecas los propietarios, sino también acceso a recursos de programas y que puedan venir a beneficiar, ayudar a resolver el tema de la falta de servicios públicos. Diputado maestro, el señor Juan Hernández dice, yo tengo una propiedad en San Isidro, tengo papeles desde hace más de 20 años, son papeles ejidales, ya todo está regularizado, menos lo mío. ¿Qué puedo hacer? Acudir al CORED y investigar primero que el fraccionamiento sea de los polígonos ya regularizados, y si le falta su propiedad de él, puede acudir a hacer el trámite a CORED y hacer solicitud y comprobar que es el poseedor a título de dueño, y con la antigüedad que menciona de 20 años, y con el documento que acredita que él adquirió de buena fe, compró o adquirió, como quiera que sea, y iniciar el trámite ante CORED. Tiene que hacer su solicitud ahí, porque como lo dice, si ya todos están regularizados menos el de él,
puede acudir al CORED. ¿Tú lo puedes orientar? Claro ¿Tu que sí, oficina lo puede atender? Claro que sí, con mucho gusto, ¿En dónde? incluso lo acompañamos ahí en el Congreso del Estado. Incluso voy a dar el teléfono para que si gusta hacer una llamada, es el 3679-1500, extensión 1617. Ahí en el Congreso del Estado, en la oficina G1, lo podemos orientar y lo podemos acompañar para que investigarle cómo está su situación y pueda regularizar, pueda ya el CORED escriturarle. Señor, un caso en Jilotlán de los Dolores, un caso en Mezquitic, un caso en Colotlán, un caso en Mascota, ¿cae dentro de la jurisdicción de esta ley? Todos los municipios que conforman el Estado, ahí aplica esta ley de la regulación y titulación de predios urbanos. Todos los municipios que están en el Estado aplica esta ley. ¿Qué antecedente anterior al decreto 2920 tiene este problema, este asunto que ha tratado el Congreso del Estado de Jalisco? ¿Hay un decreto anterior? Sí, hay un decreto que incluso en el 97, bajo el decreto 16664 es el decreto de origen, cuando en el 97 tanto la Procuraduría de Desarrollo Urbano como la Secretaría de Desarrollo Urbano se reúnen, platican el problema, atienden este problema y acuden al Congreso del Estado para que genere el instrumento legal y puedan ir resolviendo los problemas. Pero se ha venido transformando ya en 3 decretos, el que le dio origen primero el 16664, luego posteriormente fue otro decreto que no recuerdo ahorita el nombre, pero que se ha ido perfeccionando. ¿Por qué? Porque inicialmente no daba la facilidad para titular, nomás regularizaban y tenían que acudir a un notario público y tenía que intervenir obviamente el municipio, lo interviene, pero luego se fue perfeccionando para ir facilitando, porque de eso se trata, una ley con sentido social y que facilite al ciudadano poder resolver un problema y le ayude el municipio. Se ha venido transformando hasta lo que en últimas fechas era el decreto 2920, donde ya faculta al municipio la titularidad, o sea, titular. Anteriormente no lo hacía, hoy ya se titula. Entonces, por la experiencia vivida en la pasada administración, el municipio de Tonalá, que lo impulsamos mucho, yo desde la Secretaría General, impulsamos mucho, lo difundimos para que la gente resolviera, tuvimos esa experiencia que me sirvió para darle forma a lo que hoy es la ley. ¿Y por qué la ley? Insisto yo, porque ya tiene el carácter de obligatoriedad. Todos los municipios están obligados a aplicarla, y aquel que no la aplique y esté dejando pasar la oportunidad social de resolverle al ciudadano y fortalecer su hacienda municipal, pues sería un error. Diputado Maestro Landeros, una ley que no establece sanciones, una ley que no castiga al violador, pues casi como que no es ley, no tiene dientes, no tiene aplicación real. En este caso, no está sucediendo que le están duplicando el beneficio a un señor que irregularmente vendió su tierra y ahora al regularizarla a costa de los nuevos dueños, pues aquel se está beneficiando, no tiene ningún riesgo, ninguna responsabilidad. No, porque tiene un sentido social, es el de resolverle al ciudadano. No es premiar obviamente a quien ya, es más, yo creo que ya ni los localizan, ya no aparecen por ningún lado, porque luego resulta que el promotor, el que vendió fue uno y el dueño es otro, y a veces el promotor vendió incluso ni siquiera liquidarle al dueño original y se van, se retiran, ya no lo localizan por ningún lado, le dejan el problema al dueño original, al que adquiere y al municipio. O sea, es un problema, y aquí por eso lo dije en un inicio, tiene un sentido social de resolverle al poseedor a título de dueño. Ya el que vendió ni le interesa, ya se cambió de ciudad, ya no lo localizan, y el municipio tiene el problema, y sobre todo pues la necesidad de dotar de servicios públicos básicos a todas las colonias, incluso a estas colonias, y que sin embargo también los colonos están con la incertidumbre y no tienen la certeza jurídica en su patrimonio, y sobre todo sujetos todavía que lo sigan por ahí estafando, que llegue alguien que diga ser el dueño y lo asuste. La gente, pobre gente,
viven con Jesús en la boca, de que de repente apareció uno que dice ser dueño, cuando ellos ya tienen hasta su casa de 20 años, y no se vale, por eso esta ley, insisto, lleva un sentido social del ver el cómo sí resolverle a la gente que tiene ya y que vive en estas colonias. Bueno, mire, son conceptos del diputado maestro Landeros Nicolás. Él está en el Congreso del Estado. Quiero interpretarlo así. ¿Estás dispuesto a ayudarle a la gente, a orientar a la gente que tiene problemas de este tipo? Con mucho gusto, y de veras que si tiene alguna duda, acudan, porque están también en muy buena disposición la Prodeur, el ingeniero y licenciado Gabriel Ibarra, para orientar. Incluso lo comento, estamos trabajando un proyecto para difundir esta ley a la mayor cantidad de municipios o regiones del estado, para ver si nos alcanza el tiempo, para ahora decirles cómo quedó la ley y a dónde tienen que acudir. Porque mire, esto le importa también a muchísimos ayuntamientos que no tienen herramientas para enfrentar este problema. Imagínense, establecen una colonia irregular y pues muy humildemente la gente dice, ay, pues ni modo, aquí ya estamos. En cuanto van tomando sangrita, se engallan y luego le van a reclamar al ayuntamiento, oye, ayuntamiento, danos servicios y danos agua y danos drenaje y danos esto. Oye, pero si yo no te traje aquí en ese sentido. Entonces, creo yo, diputado, que es importante que los propios ayuntamientos sepan de esto. ¿Ya les mandaron una copia? Ya tienen ellos copias, ya la propia Prodeur se encargó de enviarles cómo quedó la ley, pero ahora, insisto, están en la disposición de ir a orientarlos, casi capacitarlos, cómo quedó la ley, cómo hay que impulsarla. Y ahí lo que comentaba hace un momento es muy interesante, porque se hablaba que dejaban de percibir los municipios cerca de 45 millones anuales. Es una derrama económica que, distribuida en los municipios que tienen este problema, sí les ayudará mucho a su hacienda municipal. Perfecto. Bueno, vamos haciendo una pausa y luego le entramos al final del programa, porque también los diputados hablan de política electoral, fíjese, también los diputados están hablando de aspiraciones legítimas, porque la ley lo permite, de ocupar otros cargos. Se dice, y eso ya el diputado maestro Landeros nos dirá, que como cuando menos 35 de los 39 diputados van a otro cargo. Vamos platicando de esto después de una pausa.